empezar ya, muchachos. Ya con los que se alcanzaban a conectar, se conectaban unos, se desconectaban otros y así andan. Así que, pues ya vamos a empezar. Por ahí vamos, chicos, en la página 25, en el número 5.2, que dice la retroactividad de la ley. Dice, la ley es obligatoria desde el momento en que entra en vigor y deja de serlo cuando pierde su vigencia. Ahora bien, ocurre con frecuencia que cuando una ley deja de estar en vigor y otra nueva la sustituye, se presentan problemas relativos a las situaciones jurídicas que existían conforme a la ley antigua. Por ejemplo, supongamos que el actual Código Civil en vigor deja de estarlo y uno nuevo lo sustituye. ¿Cómo va a aplicar esta nueva ley a las sustituciones jurídicas creadas bajo el amparo del código anterior? ¿Deben desconocerse totalmente dichas situaciones y aplicarse la nueva ley, prescindiendo del pasado, o deben respetarse las situaciones creadas bajo la anterior legislación? Los problemas derivados de estos hechos se estudian en hecho bajo el nombre genérico de retroactividad de la ley. El artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por lo tanto, la ley puede aplicarse al pasado siempre y cuando no perjudique intereses de terceras personas. Es decir, se crea una nueva ley y luego pasa que dices, ok, esta ley aplica a partir de, no sé, febrero del 2022. ¿Qué pasó con todos esos casos o esas situaciones que tuvimos presentes en enero y en lo que resta para atrás? A lo mejor si hay alguien ahí que iba ya como que encaminado a un juicio o a una sentencia o algo así, pues puede cambiar tu panorama. Con la nueva ley puede ser que lo beneficien o le perjudique según lo que aplique la ley, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en mi trabajo en mi ex trabajo había una ley que aplicaba para los jubilados de una manera ahí medio muy a favor de ellos, ¿no? Que les daban un montón de cosas, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego entró AMLO y AMLO empieza a modificar todas esas cosas. Tenía un compañero que faltaba como 6 o 8 meses para jubilarse y tenía un pavor porque toda su vida él se había imaginado en el esquema de la ley en la que estábamos y decía, bueno, mira, yo voy a estar así, me va a tocar así, voy a hacer esto, vamos a estar, etcétera, etcétera. Pero luego cambia la ley y ahora resulta que de lo que todo lo que tenía planeado no le iban a dar ni la mitad de lo que tenía planeado porque se tenía que ajustar a la nueva ley. Si él ya hubiera estado jubilado, ahora sí no pasaba absolutamente nada. Aunque entre una nueva ley, él se va a quedar aplicado con la ley antigua y pues ahí ya no habría ningún impedimento ni nada. No aplica para leyes para momentos pasados, ¿no? Pero sí aplica para los presentes. Hola. Entonces, chicos, así es como aplica y muchas veces empieza a haber contradicciones entre uno y otro porque digamos que se aplica una nueva ley, pero no se ajustan las otras leyes o lo que conlleva con las otras leyes. No sé, supongamos, hay una nueva ley de la venta de los carros, ¿no? De los impuestos de los carros, por decir algo. Y luego esa ley dice, ¡pum!, ya entra en vigor. Pues sí, pero a ver, esa ley aplica para carros mexicanos, para carros extranjeros, para todos los estados, o cada estado va a poner su porcentaje, por así decirlo, o para carros que se traen del otro lado, que son regularizados o así que le llaman, para eso se aplica o no aplica, y ahí empieza a haber como un desfase, ¿no? Pero en este caso, pues las leyes se aplican y luego se van como que ajustando todas las cosas. Ah, bueno, ya se aplicó la ley. No sé, por ejemplo, la famosa ley que anduvo en movimiento hace poquito que se aplicó en un lado, que no sé qué. Entonces, en algunos lados se va a aplicar, pero en algunos lados van a decir, bueno, bajo estas circunstancias. En otros lados van a decir, en otros estados dicen, ¿saben qué? La ley ya se aplicó y aquí aplica en general. Y otros van a irse ajustando poco a poco en cuanto a la retroactividad de la ley, ¿no? Es lo que más o menos dice este párrafo. Luego dice, interpretación de la ley.
La ley se ha hecho para aplicarse a los casos expresamente previstos por ella. Pero bien puede ocurrir que en el momento de su aplicación surjan dudas en las personas encargadas de esta misión sobre el verdadero sentido de la ley. Es entonces cuando se hace necesario precisar dicho sentido. Y esta operación es la que propiamente se denomina interpretación. En términos generales, podemos afirmar que la ley siempre necesita ser interpretada, ya que es indispensable arrancar al lenguaje que se usó para redactarla en su verdadero sentido. Pero la interpretación no se limita solamente a lo anterior, pues ocurre con frecuencia que se presentan ante el juez casos no previstos por la ley. En este supuesto, el juez no puede dejar de dictar su fallo. Esto, que es una necesidad social, está reconocido por nuestra legislación civil cuando establece que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces para dejar de resolver una controversia. Se tiene que interpretar todos los casos que nosotros tengamos en la ley. Para eso realmente existen los jueces hoy en día. Bueno, para eso fueron creados desde siempre. Porque la ley no puede aplicar parejo para todos. Siempre va a haber excepciones para una persona, para otra, etcétera. Imagínense, y todos los casos son diferentes y hay 1000 historias de la Rosa de Guadalupe que podemos encontrar en la vida real. Y que tú dices, oye, yo no pensaría que eso fuera cierto, yo no creo que eso es real. Y claro que pasa. Y pasa más de lo que creemos, ¿no? Pues imagínense, por ahí se da un caso de un señor tiene 3 hijos, bueno, estaba casado, se divorcia, se va con uno de sus hijos, los otros 2 se van con la mamá. Entonces, y luego ese señor se vuelve a casar con otra señora y esa señora trae 2 hijas. De esas 2 hijas, ¿pues qué creen? Bueno, tienen una hija más, este señor y esta señora. Pero el hijo que traía el señor, más una de las hijas que ya traía la señora, se involucran y nace otra hija. Entonces, imagínate, digo, este es un caso, una historia de un caso feliz, o sea, están todos felices y contentos, pero imagínense que uno empieza a meter demanda, imagínate que esta niña está registrada, está reconocida más bien, o sea, esta persona le dio su apellido, pero pues también el hijo tiene su apellido, entonces, o sea, las personas que conocemos el caso sabemos que ellos dos no son nada, pero ante la ley, ellos dos son hermanos prácticamente, aunque hayan sido de otros matrimonios y demás. Entonces, para eso existe la interpretación. Pues, imagínense que esta chica demanda a su papá o demanda a su hermano, que por no sé qué, hasta se pudiera interpretar, en cierto caso, a lo mejor hasta como violación. Porque tú dices, oye, están bajo el mismo techo, son la misma familia, viven juntos y demás. ¿Qué está pasando, no? Alguien que no conozca bien la situación no va a poder interpretarlo correctamente. Por eso los jueces en teoría deben de presentar todas ambas partes tienen que presentar todos sus motivos para poder decir, ah, mira, aquí sí, aquí no, de esta manera puede aplicar aquí. Bueno, mira, sí son registrados durante la ley, son hermanos, pero de sangre no son hermanos, pero pues, ¿cómo aplica la ley? Entonces, la va a tomar como una hermana, como una persona ciudadana, o sea, tiene que haber interpretación, chicos, para que nosotros podamos entender perfectamente cuáles son los casos que se están viviendo, cuáles son las cosas que se están haciendo y cómo vamos a aplicar la ley. La ley es una y la ley es la misma. La interpretación de ella aplicada a cada persona puede ser distinta en todos los casos. Luego dice el 5.4, promulgación y publicación. Para que la ley tenga fuerza obligatoria, debe ser promulgada. La promulgación es un acto formal y solemne realizado por el jefe de Estado o autoridad competente, a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena cumplirla y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo, es decir, obligatoria. A su vez, la publicación es el acto consistente en dar conocimiento público del contenido de la ley o norma jurídica a la ciudadanía en general. Sin embargo, ambos términos no deben confundirse, puesto que enseñan conceptos distintos.
Por publicación debe entenderse el hecho de dar a conocer la ley al pueblo de manera oficial. Por ejemplo, el Congreso de la Unión dicta una ley sobre el seguro social y un periódico publica el texto de la misma. Esta sería una simple publicación que no tiene ninguna fuerza legal. En cambio, promulgar la ley es un acto que solo el poder público puede hacerse que está facultado legalmente para este efecto. Publicación simplemente es como la distribución de la información. Por ahí vimos, creo que en semanas pasadas, que la ley tenía que ser, creo que fue la clase pasada, que la ley tenía que ser pública y tenía que estar a la mano de cualquier persona. Y hoy en día, gracias al internet, todo el mundo la podemos tener descargable en el celular o en la computadora o en donde tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la publicación, ¿no? Que tú lo tengas y lo subas, o que un periódico haga alguna cita, o que algún medio de información también haga alguna publicación de esta, etcétera. Dice, para que haya promulgación, es necesario que la ley sea publicada en un diario oficial. Solo entonces entra en vigor y se convierte en obligatoria. Esta operación incluye, además, la orden a los particulares y a todos los órganos del gobierno para que la acaten y le den su debido cumplimiento. La promulgación es la publicación solemne de la ley por la autoridad pública. Chicos, cuando nosotros vemos en Facebook notas, noticias, documentales, etcétera, no le crean todo. Facebook no es un medio de comunicación oficial. Está súper manipulado, sí. Yo he caído en 2, 3 notas que digo, ay, ¿a poco? Y luego, no, hombre, eso es fake, y yo, ¿a poco? O sea, de tan real que esté, pero mientras no esté por una autoridad oficial, no vale. ¿Twitter es un medio de comunicación oficial, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Aquí dicen que no. Ok, sí. Puede que haya una red, que puede que haya muchas notas fakes en Twitter. La diferencia de Twitter, chicos, es que Twitter no se ve tanto como una red social. Se ve más, o sea, sí la usan como red social, sí entiendo el punto, sí lo comprendo, pero es más una red como de, en un principio cuando Twitter salió, era una red en la cual tú te podías mezclar con grupos de personas de temas de tu interés. Oye, que a mí me gusta la literatura, y buscabas a gente de literatura y los seguías y pues andaban ahí compartiendo. Se vuelve oficial Twitter cuando hay cuentas oficiales como Gobierno del Estado, Gobierno de México, Andrés Manuel López, o sea, sí, pero en Facebook creo que sí, no sé por qué es muy manipulable, aunque normalmente están en el mismo tiempo. Twitter tiene la ventaja de que es como que en el momento. No sé, si ahorita nosotros escuchamos que un carro aquí patina y que se escucha un choque, tú búscalo en Facebook y no vas a encontrar nada, pero búscalo en Twitter y alguien ya posteó al respecto, ¿no? Es como que es una red que te da información casi que de manera instantánea, ¿no? Entonces, aunque haya páginas oficiales en Facebook, Twitter siempre tiene como la mayor formalidad. No me pregunten por qué, pero esto es como que le han dado la mayor formalidad. Aún así, puede que digan, oigan, no sé, la Procuraduría o alguien va a decir, ¿saben qué? Promulgamos, por ejemplo, la ley que mencionaste ahorita, hace un ratito, respecto al aborto. Oigan, ya se autorizó la ley a favor del aborto, o la ley a favor de las mujeres para tener derecho y libertad sobre el aborto. Y aquí dejamos los detalles. Y a veces tiene un link para que tú le piques y te vas al formato oficial o a la comunicación oficial. Y a veces, chicos, esta misma promulgación aplica cuando están dándole a conocer algún medio de información oficial, ¿no? Llámese noticiero, puede ser, y particularmente te lo van a dar los noticieros tanto locales como nacionales, ¿no? Que vamos a ver en Televisa, vamos a ver en TV Azteca, y pues a nivel regio, pues que sería la de Monterrey, y eso está aquí de Monterrey, ¿no? Ahí se haría la promulgación, y esta tiene que ser publicación solemne de la ley por la autoridad pública.
Si tú entras a la página de gobierno, tiene que aparecer ya ahí esa ley. Tiene que aparecerte ahí en ese espacio. ¿Por qué? Porque tiene que estar pública y visible. Y acuérdense que aunque nosotros no hayamos oído y no hayamos visto la ley o no la hayamos leído, estamos obligados a acatar, a irnos conforme a lo que esta dice. Luego viene el 5.5, abrogación y derogación de la ley. La ley deja de estar vigente cuando pierde su fuerza obligatoria. Es al Poder Legislativo a quien corresponde, por mandato de la Constitución. Quitar a las leyes su fuerza obligatoria prescribe el citado ordenamiento que, en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observan los mismos trámites establecidos para su formación. La abrogación debe entenderse quitar a la totalidad de la ley su fuerza obligatoria. Ejemplo, cuando un código civil sustituye a otro anterior, por derogación, se entiende suprimir solamente algunos preceptos de la ley. Ejemplo, cuando se suprime un determinado artículo de la Constitución o parte del mismo. ¿Qué artículo leí hace poquito? Supongamos. Abrogación es como por la ley de la fuerza obligatoria. ¿Okay? Vamos a decir que la ley dice que hoy en día los senados, el Senado tiene que estar compuesto por 50% hombres y 50% mujeres. Eso no tiene muchos años que existe. Yo creo ha de tener unos 4 o 5 años, cuando mucho, que optaron por la cuestión de la igualdad y tenemos esas 50. Entonces, anteriormente, chicos, la ley no decía eso. La ley solamente decía cosas aplicadas al Senado. Ahora vamos a tener una derogación en donde se suprime algo de la ley o se modifica algo de la ley, pero el artículo continúa tal cual, solamente vamos a cambiar. En este caso, es decir, el Senado, cosas acerca del Senado, ahora va a decir el Senado compuesto por 50% mujeres, 50% hombres como tal, ¿no? Eso sería como lo estaríamos manejando. Luego viene la formación de las leyes. Dice, en la formación de la ley se distinguen 5 momentos: la iniciativa, la discusión, la votación, la aprobación, el veto y la publicación o promulgación. El punto número 1 respecto a la iniciativa. Dice, iniciar la ley significa presentar el proyecto de la misma, al que se le llama iniciativa, ante el Congreso de la Unión. En México solo tiene derecho a iniciar leyes el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, los ciudadanos, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes en el artículo 71 constitucional. Chicos, alguien tiene que tener iniciativa para que pueda aplicar una ley. Por ejemplo, si lo hacemos a nivel local aquí en la escuela, ¿qué ley ustedes aplicarían? Que tuvieran como iniciativa para una ley. ¿Sí? Pues no sé, por ejemplo. ¿Que prendan las qué? Ok. Ok, pudiera ser. Imagínense que todos los maestros digamos, no, queremos, por iniciativa de todos los maestros, queremos que todos los alumnos prendan las cámaras, pues para verlos acostadillos. Ah, no, ¿verdad? No, no es su caso. Pero para verlos, ¿no? Simplemente. A lo mejor si se vuelve una iniciativa, nosotros como maestros se la presentamos al encargado, al administrador, al licenciado Manuel, y el licenciado Manuel se presenta al director de la escuela. Y él evaluará. Al final del día vamos a ver si hay una decisión sí o no. O probablemente lo someta a votación, como en el Senado, ¿no? Donde podemos, el Congreso, donde podemos decir quiénes están a favor, quiénes están en contra, porque a lo mejor vamos a ver algunos maestros a favor, algunos maestros en contra, porque sí, el hecho de que tengan la cámara prendida ayuda porque los estás viendo y estás viendo si ellos están prestando atención o no. Pero también para los maestros es un factor de distracción. Porque yo ahorita estoy con ustedes, ¿no? Y aquí volteo, aunque no veo a nadie, pues veo sus cuadritos y sus nombres, ¿no? Pero si cada uno tuviera su cámara prendida,
a lo mejor yo me voy a distraer viendo qué está haciendo cada uno de ellos. No puedo perder concentración. Puede ser a favor, puede ser en contra. Algunos maestros querrán hacerlo y algunos no. Más o menos así funciona la cuestión de la iniciativa, chicos. El presidente de la República, ¿se acuerdan de qué iniciativa tuvo Enrique Peña Nieto para crear unas nuevas leyes que sí se aprobaron y que fue muy famoso por sus leyes? ¿No te acuerdas? Tú ni estabas aquí, ¿verdad? Tú ni estabas aquí. Peña Nieto creó reformas. Si no mal recuerdo, creó una reforma para Pemex y una reforma para algo de la luz, de la comisión. Y, por ejemplo, ahora AMLO, gracias, Fernando, sí, las reformas energéticas. Esas meras. Si no mal recuerdo, creó varias, creó como 4 o 6, algo así, no me acuerdo bien, pero unas fueron aprobadas y unas no fueron aprobadas y se crearon. Y mucha gente le pone guerra y que no, hay que para qué, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pues según expertos y conocimientos, oigan, pues si aprobaron las leyes por iniciativa de él, significa que es algo bueno, ¿no? En teoría, todos los que toman las leyes de las decisiones de las leyes no tienen, están pensando en un bien común, están pensando en un bien común para todas las personas, ¿no? Entonces, eso puso Enrique Peña Nieto. ¿Qué propuso? ¿Qué iniciativa tuvo AMLO? ¿Alguna que se acuerde? ¿No le suena familiar la cuarta transformación? Él anda promulgando mucho su cuarta transformación y aunque no sean leyes, él está teniendo la iniciativa de hacer cambios en diferentes cosas, ¿no? En diferentes lugares. Anda como que metiendo su cucharilla ahí en ciertos lugares para ver dónde puede llegar a modificar alguna ley como iniciativa. Ya veremos si se aprueba o no, ¿ok? Pero los presidentes son los que, algo relacionado, sí, CFE lo quería desprivatizar o algo así, lo quería hacer como de gobierno, pues ya no quería que fuera privado. Será mejor, será peor, quién sabe. Hasta el momento pues seguimos como estamos hasta que no se apruebe la ley. Hay mucha gente que le tiene miedo. Es que ese señor va a tomar decisiones para el país y no sé qué. Y yo digo, sí, él puede tener iniciativa de proponer, pero depende del resto de las personas que hemos decidido poner en el Congreso, en el Senado y demás para saber si se aprueban o no se aprueban, ¿no? Luego los otros que tienen esta parte de iniciativa o que pueden presentar iniciativas son los diputados y senadores del Congreso de la Unión. ¿Se acuerdan? Sí saben que el gobernador actual, Samuel García, propuso varias cosas cuando era senador, que era senador antes de ser gobernador. Dice Fernando que, si no se equivoca, se aprobó el año pasado, tuvo varias modificaciones. Te creo, Fernando, porque no estoy tan enterada del tema, pero sí supe que anduvo modificando y anduvo haciendo cosas. Entonces, creo que haya podido aprobarse por ahí algo también. Como también en su defecto, bueno, ahorita la de los diputados y senadores, Samuel García cuando estaba como senador, algo andaba aprobando de que los salarios, que el salario mínimo, no sé qué, ahí anduvo, hasta que se modificó por decreto federal, pero sí hubo una modificación ahí que anduvieron presentando. También, no me acuerdo de otra, pero sí hubo varias cosillas que el Samuel García intentó hacer antes de ser gobernador, ¿no? O sea, como iniciativa de su partido y de todo eso, trató de proponer cosas. Luego dice las legislaturas de los estados. Chicos, ¿ubican el proyecto Monterrey 6? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Chicos de línea, ¿alguien escuchó el proyecto de Monterrey 6? Creo que se llamaba. No, maestra. Muy bien. Monterrey 6, chicos, se propuso antes de que entrara el Bronco o durante el gobierno del Bronco para donarle agua nosotros a otros estados. Porque en teoría otros estados eran más escasos de agua que nosotros y nosotros teníamos más recursos. Y a veces terminábamos liberando con puertas para que se fueran los ríos. Y bueno, decían que crear un acueducto, que el acueducto llegara a ciertos lugares donde pudiéramos
donarles agua cuando nuestros presas estuvieran a máxima capacidad. Qué ironía, ¿no? Que hoy en día nos estamos peleando por el agua, ¿no? O sea, es como que en su momento se frenó, había mucha gente a favor, había mucha gente en contra de ese proyecto, que era nuestra agua, que no sé qué, que bla, bla, bla. Bueno, esas legislaturas las hacen los estados, ¿no? Ahí el gobernador tiene el derecho o la obligación de crear y de ver por el bien de su estado, y también, ¿por qué no? Si tenemos la posibilidad de ayudar, imagínate, ese acueducto funciona, ahorita no estuviera funcionando porque casi que nos andan diciendo que no tenemos agua para este verano. Que este problema del agua, chicos, viene desde que yo era niña. O sea, yo me acuerdo de comerciales y de campañas desde que yo iba a la primaria, que cuidan el agua y que van a soltar el agua y que nos vamos a quedar sin agua. Y yo siempre decía, hubo un tiempo que yo me asusté de niña. Y ahora me dijo, no, pues lo que están haciendo es esperando que llueva y cosas así, ¿no? Y yo decía, bueno. Y pues hasta el día de hoy así ha sido, aunque creo que ahorita sí tuvimos un pico muy fuerte. Supongo yo que porque no había hecho tanto frío, entonces el consumo de agua siguió como que en incremento y pues ahí andamos, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser entre los estados, ¿no? Cuando un estado decide poner una iniciativa para poder tener algún conjunto con algún otro estado o para realizar algo de manera estatal. Luego dice, a los ciudadanos un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los trámites que señalan las leyes del artículo 71, ¿no? Chicos, si ustedes quieren promover algo, pueden lograrlo, nada más que tienen que juntar un montón de firmas. ¿No les ha pasado que les dicen, oye, firma, oye, vota, oye, abre tal link y pon ahí un voto y no sé qué? Ahorita ya por donde está mi casa, su casa, ahí andan, según, yo la verdad ni he escuchado nada, pero luego a veces peco de no leer noticias, ¿no? Entonces, pues medio creo ahí. Se supone, o salieron por ahí en los grupos de las colonias, de mi colonia y de colonias alrededor, que se supone que quieren hacer una extensión del metro hacia la zona sur. Para allá no hay metro ni nada. Pero la gente está buscando firmas y está haciendo que firmes y que vayas y no sé qué, porque se supone que el proyecto del metro es metro elevado, o sea, por arriba. Y ellos dicen que no, que si queremos el metro, pero lo queremos subterráneo. Entonces yo digo, mira, estos limoneros y contrarrote, ¿verdad? O sea, sí lo quieren, pero lo quieren como ellos quieren, ¿no? Entonces, que sí la inversión es más fuerte, que sí el gasto es más fuerte, y por ahí te decía ahí como que el gasto es más fuerte, pero el valor de la plusvalía aumenta y bla, 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 y no se quita. Y decían, no queremos, y hasta venían fotos, decían, no queremos delincuentes como aquí, o algo así, venían fotos del metro elevado que hicieron por Félix U. Gómez, que en cada una de las paradas o de las estaciones se hace como o sea, donde está la banqueta y pasa el metro, como que se hace un callejoncito chiquito y se dice que por ahí se vuelven, pues es muy factible para delincuencia, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entiendo el punto, pero también creo que se pasan de fresones, ¿no? O sea, como que digo, pues relájense, ¿no? Aparte, no creo, digo, esas personas que andan levantando las firmas realmente creo que ni usarían el metro. Ellos nada más están viendo por